Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Les saludo desde esta hermosa ciudad de Atlanta. Estoy a 2 horas de la ciudad de Atlanta, en un condado llamado McDuffie, en el estado de Georgia. Por causa de mi trabajo, pues me encuentro aquí, ya voy a hacer 3 semanas y pues contento, ¿verdad? Y bendecido porque hay trabajo y bendecido porque por medio de estos medios sociales puedo compartirles la palabra de Dios. Así que quiero invitarlos a que vayan por su Biblia, tomen su pluma, tomen su libreta y anoten todos los textos bíblicos que vamos a compartir el día de hoy. La prédica que compartiré este día se llama Sigue las instrucciones. Espero que sea de bendición y quisiera yo de verdad abordar este tema con mucho tacto, con mucha delicadeza, porque ha habido muchas cosas que están pasando dentro de una congregación. Y bueno, me refiero a la congregación, a la iglesia que estamos pastoreando mi esposa y yo, Casa del Alfarero. Dentro de la iglesia Casa del Alfarero, dentro de la congregación, estamos viendo que hay mucho déficit acerca del cristianismo y de la forma de gobernarnos, de estar en la palabra de Dios. Vemos que hay personas que hacen caso omiso a las instrucciones que nosotros hemos dado. Nosotros hemos tratado de gobernar la iglesia con mucho amor, pero también solidificados y cimentados en la palabra de Dios. Esto quiere decir que todo lo que hagamos, si tiene base bíblica, lo haremos, pero si no la tiene, jamás obraremos en ello. Y sabes, esta prédica de Sigue las instrucciones, pues me va a dar gusto compartirla, porque voy a sacar mi vida como pastor, me voy a poner mi vida bajo una lupa. Bajo una lupa vas a ver cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos también, pero también voy a tomarte bajo lupa tu vida como congregante, y eso va a ser interesante en esta mañana. Así que todo esto se basa en una carta que no tiene remitente, no sabemos quién la escribió. Algunos especulan que fue Apolos o Bernabé, pero no nos vamos a meter en problemas. Lo que sí, esta carta tal vez se pudo haber escrito en el año 70 antes de la destrucción del templo, y fue escrita en Italia, en Roma, Italia. Esto lo vemos porque en las cartas, si tú y yo nos ponemos a estudiarlas con cuidado, minuciosamente, encontramos tesoros impresionantes. La carta de los Hebreos es importante, pues vuelvo a repetirte, en el capítulo 13, que es donde vamos a hablar esta mañana. El capítulo 13 es importante porque es a donde habla acerca de los pastores, pero te decía yo que esta carta se escribió en Italia. Como lo sabemos, en el capítulo 13, versículo 24, habla y dice: saludad a todos vuestros pastores. Si estás conmigo, vas leyendo. Y a todos los santos, los de Italia, os saludan. Y ahí claramente vemos que fue escrita en Italia. ¿Sabes? Una situación que pasaron los hermanos, esta carta fue escrita por la situación que vivían los hermanos que estaban allá en Jerusalén, en Israel. Una situación muy difícil que estaban pasando. Imagínate, amados hermanos, amigos, que aquellos creyentes nuevos que empezaban a conocer la palabra de Dios, que empezaban a conocer a Cristo, el camino del Señor, empezaban a adentrarse en las Escrituras. Algunos de ellos traían pues costumbres paganas, costumbres religiosas, pero como siempre lo hemos dicho, hasta el día de hoy esto pasa. Hay una frase que me gusta mucho decirla y siempre la tendré en mi boca, que el cristianismo es una nueva forma de vida. El cristianismo es una nueva forma de vida. Las cosas viejas pasaron, porque el Manolo de antes
cometía muchos errores, pero cuando entré en la nueva vida, el Señor ha cambiado mi corazón, mi mente, a través de su palabra, a través de las Escrituras, a través de conocer el Evangelio. Y ¿sabes? Esto ha hecho que no solamente yo cambie, sino también mi familia, que es lo más importante, y también otros, los que vienen atrás de nosotros. Hebreos es la carta donde habla acerca de los pastores. Capítulo 13, ahí por favor anota tus citas bíblicas. Hebreos capítulo 13, en donde habla en el versículo 7, le voy a dar lectura, acerca de que da una recomendación el escritor de Hebreos acerca de lo que tú tienes que hacer como congregante. Te dije que iba yo a ponerme bajo lupa, pero también tú como congregante. Y en el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Tengo otra traducción en la NBI. Esta traducción es Reina Valera 60, pero la traducción que te voy a leer es la NBI, y tú puedes leer nuevamente capítulo 13, versículo 7 de Hebreos. Y dice así, piensen o acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Qué interesante saber es que los pastores tenemos una responsabilidad muy grande. Sí, la tenemos, y la tenemos que trabajar día a día. Creo que sin justificarme ni quedar bien con nadie, creo que el papel como pastor o como obispo, lo llama el apóstol Pablo en la carta de Primera de Timoteo, como obispo lleva una responsabilidad muy, pero muy grande, en la cual yo creo que todos mis compañeros predicadores o pastores tenemos que trabajar en eso. En Primera de Timoteo, si vas conmigo, Primera de Timoteo, en el capítulo 3, habla acerca del perfil que debe de tener cada pastor. Y créeme que es un perfil muy complicado y creo que debe de ser cubierto en todas estas áreas que vamos a ver. Estoy sacando mi vida como pastor y la de otros predicadores o pastores bajo lupa, te lo dije. Y dice, palabra fiel, capítulo 3 de Primera de Timoteo. ¿Ya notaste, por favor? Y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4, por favor. Que gobierne bien su casa. Te das cuenta que del versículo 1 al versículo 3 da el perfil de la persona que es pastor. Pero también habla de su casa, de los suyos. Y dice en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5 hace una pregunta interesante. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6. No un neófito, alguien que no sabe, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 7 y último. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Es un perfil completo de lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de los pastores, de nosotros los pastores. Es un perfil en el cual tiene que ser cubierto uno por cada uno de nosotros. Y créeme, amado hermano y amigo, creo que este perfil
pues estamos trabajando, y hablo por los demás que se esfuerzan, estamos trabajando en esto, como dice el apóstol Pablo, a llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Trabajamos duro. Por eso los pastores a veces no tenemos tiempo de voltear a ningún lado. Pues ¿sabes por qué? Porque tenemos que trabajar en lo que nos corresponde, ¿sabes? Y no solamente en lo nuestro o en nuestra casa, en nuestra familia, sino también en el caso tuyo, en tu vida, en tu corazón, en que tú estés alimentado. Y eso es lo que quiero hablar o estoy hablando de esta mañana. Sigue las instrucciones. Este es el tema del que estoy hablando, porque saben, amados hermanos, Hebreos, la carta a los Hebreos, en ese mismo capítulo 3, en el versículo 17, habla acerca, Hebreos capítulo 13, perdón, y en el versículo 17, habla acerca de cómo tú debes de dirigirte con el pastor, o sea, conmigo. Ya me viste bajo lupa de la palabra de Dios como debo de ser, pero ahora chécate, hermano congregante, hermano de casa del alfarero, cómo tienes que ser tú. Y quiero hablarte también a ti, amado hermano, hermana, que me estás escuchando y no eres de casa del alfarero, ¿verdad? Tal vez estás escuchando el mensaje. Tú tienes que estar sujeta a tu pastor o sujeto a tu pastor. Y si tú no tienes una iglesia en donde congregarte, el apóstol Pablo dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esa es la parte, hermanos, en la cual tú que no tienes iglesia y tú piensas que en tu casa puedes hacer todo esto, sabes, hermano y amigo, tienes que congregarte. Porque es muy importante la relación entre hermanos y que la fraternidad entre unos y otros sea, hermanos, diaria, si es posible. No puedo admitir o no se puede concebir alguien que sea creyente y se lleve mejor con gente que no es creyente. No se puede admitir eso. Creo que los creyentes, nuestros mejores amigos, son creyentes. Bien, en el capítulo 13 de Hebreos, en el versículo 17, habla acerca de ti, hermano, hermana, acerca de ti, y esto dice la palabra de Dios a ti, tú que me estás escuchando. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En la traducción del lenguaje actual, que lo quiero leer, este mismo versículo, dice, obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes, sin descanso, y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problema, porque para que el trabajo de ellos sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Bien, esto es lo que el Señor te habla a ti, amado hermano, esta mañana. Sigue las instrucciones. Los creyentes, amado hermano y amigo, no solo deben recordar a sus líderes anteriores. Me he encontrado con personas que me dicen, es que mi pastor antiguo y en la iglesia donde yo iba y en la iglesia donde yo participaba, ¿ok? Dice la Biblia que no solamente te debes de recordar de tus anteriores líderes, sino de prestar atención a los líderes actuales o pastores actuales y ayudarles a cumplir el propósito y de la obligación de la congregación. Porque se supone que tú ya eres un cristiano maduro. La obediencia que te demanda Hebreos implica aceptar la orientación de tu pastor. Estamos en una crisis espiritual hoy en día muy terrible, porque muchos pseudopastores han tomado este lugar para manipular a las personas. Y créeme que la Biblia, la palabra de Dios, no es para manipular a nadie, ni mucho menos manejar la vida de nadie.
La palabra de Dios es para transformar la vida del hombre. La palabra de Dios es para transformar desde adentro hacia afuera nuestras cosas, nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Ese es el propósito de la palabra de Dios, que nos transforme día a día, que trabajemos en ello. Cuando tú y yo trabajamos en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida, no tenemos tiempo de andar viendo quién está cayendo, quién se está levantando, sino que estamos trabajando día a día en lo que nosotros necesitamos. Así que en Hebreos capítulo 13, versículo 17, nos habla acerca de subordinarse, y subordinarse es desistir de tu propia opinión. Si en el caso tuyo, tú te subordinas a mí, entonces tu propia opinión está errando, porque estás aquí en una iglesia en donde no te gusta. Hoy tenemos iglesias para todos los gustos. Parece tienda. Las iglesias parecen tiendas. Me he encontrado a creyentes que me dicen, a mí no me gusta cómo predica él, me voy con el otro que sí me gusta, o no me gusta la alabanza, me gusta cómo se dirige allá, cómo hay música. Y eso es triste, amados hermanos, porque al que se busca es al Señor. Al que se trata de agradar es a Dios. El que se trata de tener bien en una forma de agradecimiento, de gratitud, de bendición, de solo mirarle a Él, es a Dios. Así que esta mañana tan hermosa, yo te quiero invitar a que reconsideres las cosas que estabas haciendo. Una de las cosas que el autor nos sugiere a la obediencia es que no seas ciega, que tú tengas la capacidad de discernir todo lo que estamos haciendo. La capacidad de discernir es muy importante en un creyente. Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 1, nos habla acerca, anota por favor esta cita bíblica, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos habla y nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es importante de saberlo. Mucha gente piensa que los pastores son papás. Mucha gente piensa que los pastores son una autoridad que no se les puede decir las cosas. ¿Sabes? El cristianismo es una familia. Y como siempre lo he dicho y puesto de ejemplo, en una familia grande hay problemas. Siempre hay un hermano que quiere salir mejor que otro. Siempre hay un hermano de la familia que quiere ser mejor o que quiere ser el peor. No lo sé. Pero dentro de la familia nosotros tenemos que vernos unos con otros y tener que cuidarnos unos a otros. Esto es importante porque, ¿sabes? Yo como pastor podré decirte que lo que te conviene hacer es estar en la palabra de Dios conmigo. Bien lo dice Hebreos 13:7. Si tú has visto el resultado de mi vida, que Dios ha cambiado mi corazón y mi mente, ¿sabes? Tú debes de imitar mi fe. Tú lo debes de hacer igual. Si Dios ha transformado mi corazón y tengo una esposa que me ama y tengo una hija que está sujeta a mí y tú quieres ese mismo tipo de vida, tú debes de imitar mi fe. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la palabra de Dios nunca se equivoca. Sigue las instrucciones. La mutua sumisión, tanto de pastor como de congregante, es importante en las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 12, por favor, anota por favor estos textos bíblicos. Romanos capítulo 12. En el versículo 10 nos habla el apóstol Pablo
él escribió esta carta y dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Te has encontrado en la iglesia que alguien te dice: y eso que van a la iglesia? ¿Y eso que son hermanos? ¿Y eso que predica la palabra? ¿Sabes? Tenemos que mejorar nuestra forma de ser. Tenemos que mejorar nuestra forma de vivir. Dejar nuestro viejo hombre atrás y cambiar nuestra mente, dice el apóstol Pablo, renovándonos día a día. ¿Y cómo va a ser esto? Con la instrucción de la palabra de Dios. Esta palabra, estas sagradas escrituras ha cambiado mi corazón, ha cambiado mi mente, ha cambiado mi manera de pensar, ha cambiado mi manera de vivir, ha cambiado, te voy a decir algo, mi trato con mi esposa, el trato con mi hija, el trato con mis compañeros, con mi jefe, con todo el mundo me ha cambiado, ¿sabes? Y eso ha traído mucha bendición para mí, sobre todo paz en mi vida. El escritor de Hebreos dice: imita la fe de aquellos hombres que te dirigen. En este caso yo te invito, no estoy aplaudiéndome a mí, al contrario, toda la honra y toda la gloria sea para el Señor. Toda la honra y sea la gloria. Él me rescató, Él me amó primero a mí y ahora yo le amo a Él. Ahora tú imita la fe. La Biblia nos dice que los líderes de la iglesia no somos jefes autócratas que nos enseñoreamos de la congregación. No, al contrario, somos siervos que ejercemos la autoridad con tacto y cuidado. Ve conmigo, por favor, ahí mismo en Romanos capítulo 12, y vamos a ver en el versículo 8. El que exhorta, Romanos capítulo 12, versículo 8, por favor anota tus versículos. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y me gustaría que por favor veamos este tipo de sumisión también en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 en el versículo 21. Nos habla acerca de una sumisión hermosa y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Te dije que íbamos a ver esta situación de lo que es mirarnos bajo la lupa, tanto pastor como congregante. Y quiero terminar esta prédica diciéndote que muchos piensan que estaremos nuevamente en el templo pronto y todo será normal. Hasta el día de hoy el gobierno no nos ha dado una solución si vamos a regresar a los templos y vamos a reabrirlos, y no sabemos cómo vamos a hacerlo. Seguramente va a haber un protocolo y normas de seguridad. Pero quiero decirte, amado hermano y amigo, hermana que nos apoyas, quiero decirte que Iglesia Casa del Alfarero hemos hecho muchos grupos y hemos estado trabajando en las redes sociales, sobre todo con el WhatsApp. Hemos estado trabajando con redes sociales. Por ejemplo, tenemos un grupo de mujeres llamada Déboras y ahí se sube palabra de Dios. No vendemos, no se vende, no se compra, sino se habla de la palabra de Dios, única y exclusivamente la palabra de Dios. Tenemos un grupo de varones y yo los he invitado, a pesar de la pandemia, te he invitado a ti, varón, a que estés añadido a este grupo de guerreros de oración y estés comunicándote conmigo, y estamos subiendo sticker, palabra, y estamos trabajando, y te he invitado todos los sábados en Valle de Huejotzingo a las 5 de la mañana y en Historiadores a las 6 de la mañana a orar juntos para que el enemigo no gane ni tome ventaja sobre nosotros como cabeza.
Los jóvenes también tienen un grupo y 2 veces por semana se están reuniendo. Los jóvenes se reúnen el sábado por vía internet y también por el día martes. Cada uno de estos muchachos, ¿verdad?, con una prédica bonita, sencillita, se sube y se sienten contentos, bendecidos. Y eso no es entretenerlos en la palabra, eso es enseñarles la palabra. Y créeme que me da mucha tristeza que muchos de los congregantes de Casa del Alfarero no se conectan a estos grupos. Hay también grupos de alabanza. Cada 8 días estamos subiendo un devocional para que estemos estudiando la palabra. Un servidor también estudia la palabra todo el tiempo. Y tenemos un grupo de oración de las 5 de la mañana de lunes a viernes. Ese grupo estamos viendo la mano de Dios porque hay peticiones que Dios nos ha contestado muchas veces. Hay otras que Dios hace su santa voluntad, pero hemos visto la mano de Dios. Que esta prédica sigue las instrucciones, te mueva tu corazón para que tú dejes de tener esa mentalidad que pronto va a ser normal todo. No sabemos qué viene, hermano. Un joven de la congregación me dijo: soñé que ya no se abrían las congregaciones. Bueno, tenemos que estar preparados para que si se abren o no se abren, estemos preparados, alimentados y fortalecidos solo en su palabra y en la oración. Así que en esta mañana tan hermosa, te quiero invitar a que tú rompas con esa mentalidad. Que digas tú que no te hace falta estar en los grupos, o que tienes mucho trabajo para contestar un grupo más, o que tú no tienes tiempo, ¿sabes? No vaya a ser que cuando tú de verdad necesites tiempo para Dios, se te acabe el tiempo verdaderamente. Es mejor darle el tiempo hoy que tenemos vida y salud, a que después nos estemos arrepintiendo. Además, el Señor es bueno. Nunca nos ha dejado y nunca nos ha abandonado. Solamente Casa del Alfarero sigue las instrucciones. Te saludo y te bendigo y espero que esta palabra llene tu corazón, te mueva esos sentimientos, esa falta de interés por estar en los grupos, y te añadas con gusto, con alegría, y todos estemos conectados con un mismo sentir, esperar que nuestro Señor venga por nosotros. Que Dios te bendiga. Bendiciones.